En la noche, las aguas cargadas y espumosas del Alto Paraná me llevaron un día de creciente desde San Ignacio al ingenio de San Juan, sobre una corriente que iba midiendo 6 millas en la canal y 9 al caer del lomo de las restingas. Desde abril yo estaba a la espera de esa creciente. Mis vagabundajes en canoa por el Paraná, exhausto de agua, habían concluido por fastidiar al griego. Es este un viejo marinero de la Marina de Guerra inglesa, que probablemente había sido antes pirata en el Egeo, su patria, y con más certidumbre contrabandista de caña en San Ignacio, desde 15 años atrás. Era, pues, mi maestro de río. «Está bien», me dijo al ver el río grueso. «Usted puede pasar ahora por un medio regular marinero, pero le falta una cosa, y es saber lo que es el Paraná cuando está bien crecido. ¿Ve esa piedraza?», me señaló, «sobre la corredera del Greco. Pues bien, cuando el agua llegue hasta allí y no se vea una piedra de la restinga, váyase entonces a abrir la boca ante el Teyucuaré, y cuando vuelva podrá decir que sus puños sirven para algo. Lleve otro remo también, porque con seguridad va a romper uno o dos, y traiga de su casa una de sus 1000 latas de querosene, bien tapada con cera, y así y todo es posible que se ahogue». Con un remo de más, en consecuencia, me dejé tranquilamente llevar hasta el Teyucuaré. La mitad, por lo menos, de los troncos, pajas podridas, espumas y animales muertos que bajan con una gran crecida quedan en esa profunda ensenada. Espesan el agua, cobran aspecto de tierra firme, remontan lentamente la costa, deslizándose contra ella como si fueran una porción desintegrada de la playa, porque ese inmenso remanso es un verdadero mar de sargazos. Poco a poco, aumentando la elipse de traslación, los troncos son cogidos por la corriente y bajan por fin velozmente girando sobre sí mismos, para cruzar dando tumbos frente a la restinga final del Teyucuaré, erguida hasta 80 metros de altura. Estos acantilados de piedra cortan perpendicularmente al río, avanzan en él hasta reducir su cauce a la tercera parte. El Paraná entero tropieza con ellos, busca salida, formando una serie de rápidos casi insalvables aún con aguas bajas, por poco que el remero no esté alerta. Y tampoco hay manera de evitarlos, porque la corriente central del río se precipita por la angostura formada, abriéndose desde la restinga en una curvatura tumultuosa que roza el remanso inferior y se delimita de él por una larga fila de espumas fijas. A mi vez me dejé coger por la corriente. Pasé como una exhalación sobre los mismos rápidos y caí en las aguas agitadas de la canal, que me arrastraron de popa y de proa, debiendo tener mucho juicio con los remos que apoyaba alternativamente en el agua para establecer el equilibrio. En razón de que mi canoa medía 60 centímetros de ancho, pesaba 30 kilos y tenía tan solo 2 milímetros de espesor en toda su obra, de modo que un firme golpe de dedo podía perjudicarla seriamente. Pero de sus inconvenientes derivaba una velocidad fantástica que me permitía forzar el río de sur a norte y de oeste a este, siempre, claro está, que no olvidara un instante la inestabilidad del aparato. En fin, siempre a la deriva, mezclado con palos y semillas que parecían tan inmóviles como yo. Aunque bajábamos velozmente sobre el agua lisa, pasé frente a la isla del Toro, dejé atrás la boca del Yabebirí, el puerto de Santa Ana, y llegué al ingenio, de donde regresé enseguida, pues deseaba alcanzar a San Ignacio en la misma tarde. Pero en Santa Ana me detuve titubeando. El griego tenía razón. Una cosa es el Paraná bajo o normal, y otra muy distinta con las aguas hinchadas. Aún con mi canoa, los rápidos salvados al remontar el río me habían preocupado, no por el esfuerzo para vencerlos, sino por la posibilidad de volcar. Toda restinga, sabido es, ocasiona un rápido y un remanso adyacente, y el peligro está en eso precisamente, en salir de un agua muerta para chocar,
a veces en ángulo recto, contra una correntada que pasa como un infierno. Si la embarcación es estable, nada hay que temer, pero con la mía nada más fácil que ir a sondar el rápido cabeza abajo, por poco que la luz me faltara. Y como la noche caía ya, me disponía a sacar la canoa a tierra y esperar el día siguiente, cuando vi a un hombre y una mujer que bajaban la barranca y se aproximaban. Parecían marido y mujer, extranjeros a ojos vista, aunque familiarizados con la ropa del país. Él traía la camisa arremangada hasta el codo, pero no se notaba en los pliegues del remango la menor mancha de trabajo. Ella llevaba un delantal enterizo y un cinturón de hule que le ceñía muy bien. Pulcros burgueses, en suma, pues de tales era el aire de satisfacción y bienestar, asegurados a expensas del trabajo de cualquier otro. Ambos, tras un familiar saludo, examinaron con gran curiosidad la canoa de juguete y después examinaron el río. «El señor hace muy bien en quedarse», dijo él. «Con el río así no se anda de noche». Ella ajustó su cintura. «A veces», sonrió coqueteando. «Es claro», replicó él. «Esto no reza con nosotros, lo digo por el señor. Y a mí. Si el señor piensa quedar, le podemos ofrecer buena comodidad. Hace 2 años que tenemos un negocio. Poca cosa, pero uno hace lo que puede. ¿Verdad, señor?». Asentí de buen grado, yendo con ellos hasta el boliche aludido, pues no de otra cosa se trataba. Cené, sin embargo, mucho mejor que en mi propia casa, atendido con una porción de detalles de confort que parecían un sueño en aquel lugar. Eran unos excelentes tipos mis burgueses, alegres y limpios, porque nada hacían. Después de un excelente café, me acompañaron a la playa, donde interné aún más mi canoa, dado que el Paraná, cuando las aguas llegan rojas y cribadas de remolinitos, sube 2 metros en una noche. Ambos consideraron de nuevo la invisible masa del río. «Hace muy bien en quedarse, señor», repitió el hombre. «El Teyucuaré no se puede pasar así como así de noche, como está ahora. No hay nadie que sea capaz de pasarlo, con excepción de mi mujer». Yo me volví bruscamente a ella, que coqueteó de nuevo con el cinturón. «¿Usted ha pasado el Teyucuaré de noche?», le pregunté. «Oh, sí, señor, pero una sola vez, y sin ningún deseo de hacerlo. Entonces éramos un par de locos». «¿Pero el río?», insistí. «¿El río?», cortó él. «Estaba hecho un loco también. El señor conoce los arrecifes de la isla del Toro, ¿no? Ahora están descubiertos por la mitad. Entonces no se veía nada, todo era agua, y el agua pasaba por encima bramando, y la oíamos de aquí. Aquel era otro tiempo, señor, y aquí tiene un recuerdo de aquel tiempo. ¿El señor quiere encender un fósforo?». El hombre se levantó el pantalón hasta la corva, y en la parte interna de la pantorrilla vi una profunda cicatriz, cruzada como un mapa de costurones duros y plateados. «¿Vio, señor? Es un recuerdo de aquella noche, una raya». Entonces recordé una historia, vagamente entreoída, de una mujer que había remado un día y una noche enteros, llevando a su marido moribundo. ¿Y era esa la mujer, aquella burguesa arrobada de éxito y de pulcritud? «Sí, señor, era yo». Se echó a reír ante mi asombro, que no necesitaba palabras. «Pero ahora me moriría 100 veces antes que intentarlo siquiera. Eran otros tiempos, eso ya pasó». «Para siempre», apoyó él. «Cuando me acuerdo, estábamos locos, señor. Los desengaños, la miseria. Si no nos movíamos, eran otros tiempos, sí». «Ya lo creo, eran otros los tiempos, si habían hecho eso. Pero no quería dormirme sin conocer algún pormenor. Y allí, en la oscuridad y ante el mismo río del cual no veíamos a nuestros pies sino la orilla tibia,
pero que sentíamos subir y subir hasta la otra costa, me di cuenta de lo que había sido aquella epopeya nocturna. Engañados respecto de los recursos del país, habiendo agotado en yerros de colono recién llegado el escaso capital que trajeran, el matrimonio se encontró un día al extremo de sus recursos, pero como eran animosos, emplearon los últimos pesos en una chalana inservible, cuyas cuadernas recompusieron con infinita fatiga, y con ella emprendieron un tráfico ribereño, comprando a los pobladores diseminados en la costa miel, naranjas, tacuaras, paja, todo en pequeña escala, que iban a vender a la playa de Posadas, malbaratando casi siempre su mercancía, pues ignorantes al principio del pulso del mercado, llevaban litros de miel de caña cuando habían llegado barriles de ella el día anterior, y naranjas cuando la costa amarilleaba. Vida muy dura y fracasos diarios, que alejaban de su espíritu toda otra preocupación que no fuera llegar de madrugada a Posadas y remontar enseguida al Paraná a fuerza de puño. La mujer acompañaba siempre al marido y remaba con él. En uno de los tantos días de tráfico, llegó un 23 de diciembre y la mujer dijo: «Podríamos llevar a Posadas el tabaco que tenemos y las bananas de Francescue. De vuelta traeremos tortas de Navidad y velitas de color. Pasado mañana es Navidad y las venderemos muy bien en los boliches». A lo que el hombre contestó: «En Santa Ana no venderemos muchas, pero en San Ignacio podremos vender el resto». Con lo cual descendieron la misma tarde hasta Posadas, para remontar a la madrugada siguiente, de noche aún. Ahora bien, el Paraná estaba hinchado con sus sucias aguas de creciente que se alzaban por minutos, y cuando las lluvias tropicales se han descargado simultáneamente en toda la cuenca superior, se borran los largos remansos, que son los más fieles amigos del remero. En todas partes el agua se desliza hacia abajo. Todo el inmenso volumen del río es una huyente masa líquida que corre en una sola pieza. Y si a la distancia el río parece en la canal terso y estirado en rayas luminosas, de cerca sobre el mismo se ve el agua revuelta en pesado moaré de remolinos. El matrimonio, sin embargo, no titubeó un instante en remontar tal río en un trayecto de 60 kilómetros, sin otro aliciente que el de ganar unos cuantos pesos. El amor nativo al centavo que ya llevaban en sus entrañas se había exasperado ante la miseria entrevista, y aunque estuvieran ya próximos a su sueño dorado, que habían de realizar después, en aquellos momentos hubieran afrontado el Amazonas entero, ante la perspectiva de aumentar en 5 pesos sus ahorros. Emprendieron, pues, el viaje de regreso, la mujer en los remos y el hombre a la pala en popa. Subían apenas, aunque ponían en ello sus esfuerzos sostenidos, que debían duplicar cada 20 minutos en las restingas, donde los remos de la mujer adquirían una velocidad desesperada, y el hombre se doblaba en dos con lento y profundo esfuerzo sobre su pala hundida en 1 metro en el agua. Pasaron así 10, 15 horas, todas iguales, lamiendo el bosque o las pajas del litoral. La canoa remontaba imperceptiblemente la inmensa y luciente avenida de agua, en la cual la diminuta embarcación, rasando la costa, parecía bien pobre cosa. El matrimonio estaba en perfecto tren, y no eran remeros a quienes 14 o 16 horas de remo podían abatir. Pero cuando ya a la vista de Santa Ana se disponían a atracar para pasar la noche, al pisar el barro el hombre lanzó un juramento y saltó a la canoa. Más arriba del talón, sobre el tendón de Aquiles, un agujero negruzco, de bordes lívidos y ya abultados, denunciaba el aguijón de la raya. La mujer sofocó un grito. ¿Qué? ¿Una raya? El hombre se había cogido el pie entre las manos y lo apretaba con fuerza convulsiva. Sí. ¿Te duele mucho?, agregó ella al ver su gesto, y él, con los dientes apretados, de un modo bárbaro. En esa áspera lucha que había endurecido sus manos y sus semblantes, habían eliminado de su conversación cuanto no propendiera a sostener su energía. Ambos buscaron vertiginosamente un remedio. ¿Qué?
No recordaban nada. La mujer de pronto recordó aplicaciones de ají macho quemado. Pronto, Andrés, exclamó recogiendo los remos. Acuéstate en popa. Voy a remar hasta Santa Ana. Y mientras el hombre, con la mano siempre aferrada al tobillo, se tendía a popa, la mujer comenzó a remar. Durante 3 horas remó en silencio, concentrando su sombría angustia en un mutismo desesperado, aboliendo de su mente cuanto pudiera restarle fuerzas. En popa, el hombre devoraba a su vez su tortura, pues nada hay comparable al atroz dolor que ocasiona la picadura de una raya, sin excluir el raspaje de un hueso tuberculoso. Solo de vez en cuando dejaba escapar un suspiro que a despecho suyo se arrastraba al final en bramido, pero ella no lo oía, o no quería oírlo, sin otra señal de vida que las miradas atrás para apreciar la distancia que faltaba aún. Llegaron por fin a Santa Ana. Ninguno de los pobladores de la costa tenía ají macho. ¿Qué hacer? Ni soñar siquiera ir hasta el pueblo. En su ansiedad la mujer recordó de pronto que en el fondo del Teyucuaré, al pie del bananal de Blosset y sobre el agua misma, vivía desde meses atrás un naturalista, alemán de origen, pero al servicio del Museo de París. Recordaba también que había curado a 2 vecinos de mordeduras de víbora, y era por tanto más que probable que pudiera curar a su marido. Reanudó, pues, la marcha, y tuvo lugar entonces la lucha más vigorosa que pueda entablar un pobre ser humano, una mujer, contra la voluntad implacable de la naturaleza. Todo el río creciendo, y el espejismo nocturno que volcaba el bosque litoral sobre la canoa, cuando en realidad ésta trabajaba en plena corriente a 10 brazas. La extenuación de la mujer y sus manos, que mojaban el puño en el remo de sangre y agua cerosa. Todo, río, noche y miseria, sujetaban la embarcación. Hasta la boca del Yabebirí pudo aún ahorrar alguna fuerza, pero en la interminable cancha desde el Yabebirí hasta los primeros cantiles del Teyucuaré no tuvo un instante de tregua, porque el agua corría por entre las pajas como en el canal, y cada 3 golpes de remo levantaban camalotes en vez de agua, los cuales cruzaban sobre la proa sus tallos nudosos y seguían a la rastra, por lo cual la mujer debía arrancarlos bajo el agua, y cuando tornaba a caer en el banco, su cuerpo, desde los pies a las manos, pasando por la cintura y los brazos, era un único y prolongado sufrimiento. Por fin, al norte, el cielo nocturno se entenebrecía ya hasta el cenit por los cerros del Teyucuaré, cuando el hombre, que desde hacía un rato había abandonado su tobillo para asirse con las 2 manos a la borda, dejó escapar un grito. La mujer se detuvo. ¿Te duele mucho? Sí, respondió él, sorprendido a su vez y jadeante, pero no quise gritar, se me escapó. Y agregó más bajo como si temiera sollozar si alzaba la voz. No lo voy a hacer más. Sabía muy bien lo que era en aquellas circunstancias y ante su pobre mujer realizando lo imposible, perder el ánimo. El grito se le había escapado, sin duda, por más que allá abajo, en el pie y el tobillo, el atroz dolor se exasperaba en punzadas fulgurantes que lo enloquecían. Pero ya habían caído bajo la sombra del primer acantilado, rasando y golpeando con el remo de babor la dura mole que ascendía a pico hasta 100 metros. Desde allí hasta la restinga sur del Teyucuaré, el agua está muerta y remanso, a trechos. Inmenso desahogo del que la mujer no pudo disfrutar, porque de popa se había alzado otro grito. La mujer no volvió la vista, pero el herido, empapado en sudor frío y temblando hasta los mismos dedos adheridos al listón de la borda, no tenía ya fuerzas para contenerse y lanzaba un nuevo grito. Durante largo rato el marido conservó un resto de energía, de valor, de conmiseración por aquella otra miseria humana, a la que robaba de ese modo sus últimas fuerzas, y sus lamentos rompían de largo en largo. Pero al fin toda su resistencia quedó deshecha en una papilla de nervios destrozados y desvariado de tortura,
sin darse él mismo cuenta, con la boca entreabierta para no perder tiempo. Sus gritos se repitieron a intervalos regulares y acompasados en un ay de supremo sufrimiento. La mujer, entre tanto, el cuello doblado, no apartaba los ojos de la costa para conservar la distancia. No pensaba, no oía, no sentía, remaba. Solo cuando un grito más alto, un verdadero clamor de tortura rompía la noche, las manos de la mujer se desprendían a medias del remo, hasta que por fin soltó los remos y echó los brazos sobre la borda. «No grites», murmuró. «No puedo», clamó él. «Es demasiado sufrimiento». Ella sollozaba. «Ya sé, comprendo, pero no grites, no puedo remar». Y él: «Comprendo también, pero no puedo». «Ay», y enloquecido de dolor y cada vez más alto: «No puedo, no puedo, no puedo». La mujer quedó largo rato aplastada sobre los brazos, inmóvil, muerta. Al fin se incorporó y reanudó muda la marcha. Lo que la mujer realizó entonces, esa misma mujercita que llevaba ya 18 horas de remo en las manos y que en el fondo de la canoa llevaba a su marido moribundo, es una de esas cosas que no se tornaban a hacer en la vida. Tuvo que afrontar en las tinieblas el rápido sur de Teyucuaré, que la lanzó 10 veces a los remolinos de la canal. Intentó otras 10 veces sujetarse al peñón para doblarlo con la canoa a la rastra y fracasó. Tornó al rápido, que logró por fin incidir con el ángulo debido, y ya en él se mantuvo sobre su lomo 35 minutos, remando vertiginosamente para no derivar. Remó todo ese tiempo con los ojos escocidos por el sudor que la cegaba y sin poder soltar un solo instante los remos. Durante esos 35 minutos tuvo a la vista, a 3 metros, el peñón que no podía doblar, ganando apenas centímetros cada 5 minutos, y con la desesperante sensación de batir el aire con los remos, pues el agua huía velozmente. Con qué fuerzas que estaban agotadas, con qué increíble tensión de sus últimos nervios vitales pudo sostener aquella lucha de pesadilla. Ella, menos que nadie, podría decirlo, y sobre todo si se piensa que por único estimulante, la lamentable mujercita no tuvo más que el acompasado alarido de su marido en popa. El resto del viaje, 2 rápidos más en el fondo del golfo y uno al final al costear el último cerro, pero sumamente largo, no requirió un esfuerzo superior a aquel, pero cuando la canoa embicó por fin sobre la arcilla del puerto de Blosset y la mujer pretendió bajar para asegurar la embarcación, se encontró de repente sin brazos, sin pierna y sin cabeza. Nada sentía de sí misma, sino el cerro que se volcaba sobre ella, y cayó desmayada. «Así fue, señor. Estuve 2 meses en cama, y ya vio cómo me quedó la pierna. Pero el dolor, señor, si no es por esta, no hubiera podido contarle el cuento, señor», concluyó poniéndole la mano en el hombro a su mujer. La mujercita dejó hacer, riendo. Ambos sonreían, por lo demás tranquilos, limpios y establecidos por fin con su boliche lucrativo, que había sido ideal. Y mientras quedábamos de nuevo mirando el río oscuro y tibio que pasaba creciendo, me pregunté qué cantidad de ideal hay en la entraña misma de la acción, cuando prescinde en un todo del móvil que lo ha encendido, pues allí, tal cual, desconocido de ellos mismos, estaba el heroísmo a la espalda de los míseros comerciantes.